vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió: ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él. Y les decía: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en las lecturas de este día, el Señor nos pone delante en la primera lectura la elección del rey David. David todavía es un muchacho, dice la palabra, es un muchacho de buena presencia, diríamos nosotros, chavalito guapetón, de buena cara, lindo de ojo, etcétera. Podríamos decir incluso que podría tener hasta una pureza de alma. Quizás no sabemos, quizá Dios elige a David precisamente por eso, por lo que dirá más adelante. David es un hombre según mi corazón, que tiene misericordia, que tiene humildad. Esa es la belleza del alma, las virtudes. Dios mira el corazón, no mira la apariencia. Cuando Dios tiene que elegir a un rey, hemos visto estos días como Dios eligió a Saúl forzado, podríamos decir, como un disgusto que el pueblo de Israel le da a Dios, porque ellos no quieren ser como las demás naciones de la tierra. Sin embargo, dice el libro de los Números que Israel es un pueblo diferente a todas las naciones, porque es el pueblo elegido de Dios. Dios es su Dios e Israel es el pueblo de Dios. Entre todos los pueblos de la tierra, Dios se ha fijado en los hijos de Abraham, en Israel. Bueno, pues Dios mira el corazón, no las apariencias. Por eso cuando va a elegir un rey porque ha desechado a Saúl, veíamos ayer, no ha cumplido la voluntad de Dios. Él tiene sus ideas de cómo tienen que ser las cosas, incluso la religión, incluso cómo tienen que hacerse las cosas con Dios. Dios le había dicho a Saúl que sacrificara todo lo que había conseguido en la victoria de ese combate al anatema, es decir, como un botín dedicado a Dios. Nadie se puede quedar con nada. Y sin embargo Saúl entiende que él va a quedarse con una parte para ofrecérsela a Dios. Y eso no se lo ha dicho Dios a Saúl. Le ha dicho que todo será entregado al anatema, como un botín de sacrificio para Dios. Pero Saúl tiene sus ideas, como nosotros tenemos nuestras ideas, de cómo tienen que ser las cosas, incluso con Dios. Dios está por encima de todo eso, y tiene sus planes, y tiene su manera de concebir las cosas, y nos dice dónde está el bien y dónde está el mal. Por eso cuando Saúl queda, digamos, en evidencia delante del profeta Samuel, que le ha dicho: Dios te ha rechazado, dice: pero si yo he hecho lo que Dios me ha dicho. Dice: no, tú no has hecho lo que Dios te ha dicho, tú has hecho lo que te ha dado la gana, lo que te ha parecido a tu manera. Para Dios es más importante obedecer que sacrificar sacrificios a Dios. O sea, interesante esta visión de la Escritura. Para Dios es más importante obedecer que lo que a mí me puede parecer que sea agradable a Dios, porque me puedo equivocar. Y también porque no obedezco lo que me ha dicho Dios. Y la fe es obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios elige un rey. Dios ha puesto ya a Israel, digamos, en la forma de gobierno de las demás naciones de la tierra, con un rey, y se elegirá a David. Dios mira el corazón.
El corazón de David es como el corazón de Dios. Por eso rechaza lo que aparentemente en sus hermanos se ve de valentía, de hombría, de valor, de fortaleza. A todos sus hermanos Dios lo ha rechazado y ha elegido al pequeño, que es un pastor, no sabe guerrear, no está preparado para el ejército, no ha sido un militar para la guerra. Y Dios elegirá a David. ¿Por qué? Porque Dios siempre se ha presentado como el pastor de Israel. Dios es un pastor que guía a su pueblo. Y las ovejas le siguen, dice el Salmo 23. El Señor mi pastor, nada me falta. Dice el Salmo 99, el Salmo 100. Somos su rebaño y ovejas. Él es nuestro pastor y nosotros somos las ovejas de su rebaño. Bien, pues la palabra de hoy es interesante porque incluso en lo que Dios nos ha dicho que son sus mandamientos, los 10 mandamientos, el tercero es santificarás las fiestas. Podríamos decir que ese es el primer mandamiento que ha dado Dios a Adán. El séptimo día descansarás. En hebreo descansar se dice Shabbat. Shabbat es el día del descanso, el sábado. Para nosotros el día del Señor es el domingo, el día de su resurrección. Bueno, pues Dios ha hecho el universo entero, la creación, en 6 días y al séptimo descansó. ¿Para qué? Para contemplar su obra, para ver en todo lo creado la belleza y la bondad de la obra de Dios. Así también nosotros. El Sabbat hebreo para nosotros es el domingo y el descanso del domingo es para estar con la familia, rezar con la familia, contemplar con la familia, con la mujer, con los hijos, con el marido, contemplar con la familia qué obra está haciendo Dios con nosotros y alabar su grandeza y ponernos en sus manos, en su confianza, en su misericordia, contemplar la obra de Dios y alabar su grandeza, su amor. Eso hoy en día está como pasado de moda, eso no se suele hacer, pero el mandamiento existe. Descansar y contempla la obra de Dios. Pero por encima de eso hay una cosa que está por encima que se llama el amor, la ley del amor. Dice San Pablo, todos los mandamientos, la ley y los profetas se resumen en la caridad. No hay ningún mandamiento, amados como yo os he amado. Amor a Dios está por encima de todo. Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, etc. Y al prójimo como a ti mismo. O sea que hay una prioridad. Entonces resulta que para los fariseos los mandamientos son como puertas cerradas, que están ya cerradas y por tanto son inamovibles. Es verdad, el Sabbat es el día del descanso. De hecho, si vais a Israel, a los hoteles que quieren cumplir con el Sabbat, que no se puede hacer trabajo, apretar un botón de la luz o un botón del ascensor no se puede hacer, porque eso es un trabajo. Entonces te vas al hotel y por donde pasas se enciende la luz sola. Te montas en el ascensor y el ascensor se va parando de planta en planta solo, para no hacer ningún trabajo. Eso es llevar al máximo este cumplimiento de la ley, de no hacer ningún trabajo. Dios no ha planteado las cosas de esa manera. Dios ha planteado los mandamientos como caminos que nos llevan a la vida, al cielo, al reino de Dios. Pero para llevar al reino de Dios al hombre, no el cumplimiento, digamos, estricto, inhumano de los mandamientos. Los mandamientos están hechos para que nosotros, cumpliéndolo, caminando por él, lleguemos al cielo. No para destruir al hombre, no para amargar al hombre, no para meter la vida del hombre en apuros o en sufrimiento. Por eso hay unas prioridades. Resulta que Jesús se encuentra con que los discípulos tienen hambre y hacen algo que está prohibido en sábado, en el día del Señor, que es trabajar, coger de las espigas los granos y comérselo, o prepararlo y comérselo. Y le critican a Jesús los fariseos, que son estrictos observadores de la ley. Hacen algo prohibido, ¿por qué tus discípulos no cumplen la ley? Lo estás enseñando muy malamente, pretendido profeta, le dicen en el fondo.
Y Jesús dice, Él no discute, es interesante, Jesucristo no discute. Él les da razones para que abran los ojos. Les dice, ¿no habéis leído en la ley, no dice en la Escritura, lo que pasó con David, lo que acabamos de leer? Que comieron los panes del altar del Señor, que solamente lo pueden comer los sacerdotes. Pero por encima de la ley, de los mandamientos, está el hombre, la persona humana, el ser humano, que es al que hay que salvar. Y ante una necesidad vital de comida, pues se le da hasta los panes del altar. Por eso Jesús dice, no está el hombre para servir al sábado, sino el sábado para servir al hombre, para que el hombre pueda salvarse. Por eso incluso dentro de los mandamientos, para que haya un pecado mortal, si no se va a misa los domingos y no quieres ir o no te da la gana de ir, has cometido un pecado mortal. Te has separado del amor de Dios. Los pecados, para que sean mortales, tienen que tener 3 condiciones: que estén dentro de los 10 mandamientos, que seas libre para cometerlo y que tengas voluntad de cometerlo. Sin una de estas 3 cosas no hay un pecado mortal, aunque la materia sea de pecado mortal. Pero hay unas prioridades incluso en los mandamientos, siempre todo al bien del hombre. Por eso yo puedo estar en un domingo que Dios me espera en la Eucaristía para alimentar mi fe, para escuchar la palabra, para vivir la Eucaristía con la comunidad cristiana, con los hermanos. Pero mi padre, mi madre, un enfermo, necesita de mí, necesita de mi caridad, necesita de mi amor, y yo no peco, porque yo estoy sirviendo a Cristo en el necesitado, en el otro. O vengo corriendo para la Eucaristía y resulta que hay un accidente y alguien necesita de mí, necesita de mi caridad, necesita de mi amor, y yo no he pecado. Sí, hay unas prioridades, incluso en los mandamientos, pero no para hacer lo que a uno le da la gana, no para dar satisfacción a los apetitos, sino para hacer el bien, para hacer la voluntad de Dios. Pues miremos desde esta perspectiva cómo el Evangelio siempre es salvación para los hombres y hay unas prioridades. Y siempre por encima de todo está el ser humano, está la persona, que es la que Dios ha venido a salvar a nosotros. Y todo lo demás está en servicio del hombre, en servicio del hombre. Que el Señor nos conceda estos ojos de fe para que incluso donde podamos tener unas dudas, incluso de conciencia, podamos discernir si hacemos el bien y estamos amando desde la verdad y la libertad al otro, estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos dentro del plan de salvación de Dios. No nos separamos de Él, más aún, le servimos en las necesidades del prójimo. Amén.